¿Alguna vez has escuchado la frase cada cabeza es un mundo? Probablemente sí, pero en el contexto de cuando alguien hace una acción que a nosotros nos parece irracional y decimos, bueno, cada cabeza es un mundo. Pero lo importante es observar el significado de la frase. Quiere decir que frente a un mismo suceso, dos individuos pueden extraer conclusiones completamente distintas. Eso quiere decir que el mismo observador participa en la percepción de la realidad. No solo somos agentes pasivos de los cuales extraemos conclusiones de lo que está afuera, sino que nosotros mismos le damos el significado. Y eso, lastimosamente, muchas veces nos causa sufrimiento. Por eso es importante notarlos y aprender nuestros mismos sesgos para poder liberarnos de nuestra misma carga y levantar el velo. De eso nos encargaremos en este video, así que acompáñame. Soy el doctor Aarón, así que vamos. El fenómeno de la percepción de la realidad no solo depende de lo que nosotros observamos, porque cuando nosotros nos observamos y concluimos que esto es la realidad, estamos equivocados porque falta un porcentaje muy importante que es de nosotros mismos. Entonces hay una fuente externa que nos aporta toda la información, la luz, por ejemplo, el sonido, las formas, las texturas, y esas las percibimos a través de nuestros sentidos. Pero una parte muy importante depende de todos nuestros aprendizajes que hemos tenido, nuestras alegrías, nuestros miedos, nuestras experiencias, y eso es un porcentaje muy importante que le damos adicional, y ahí es donde viene la parte subjetiva, y ahí es donde confluye en la experiencia de la realidad. En el nivel de conciencia cotidiana que todos tenemos, hay una identificación con nuestros contenidos emocionales, corporales o fluctuaciones mentales. Puedes imaginar, por ejemplo, que te encuentras en el desfile de las rosas. Todos están muy felices viendo las carrozas, disfrutando del momento, pero recuerdas de pronto que tu abuela falleció hace unos años y siempre ella veía alegremente el desfile de las rosas, lo cual te agrega un tinte de nostalgia, de tristeza y añoranza a ese evento en específico que los demás probablemente no tienen o perciban de una forma distinta. Por otro lado, si una sociedad o una cultura considera que ciertas emociones o necesidades corporales son negativas, se enseña a bloquearlas o suprimirlas, aun cuando éstas se manifiestan naturalmente. Pues creo que el ejemplo más conocido es la frase de los hombres no lloran. De hecho, en la cultura occidental presentamos una especial aversión a ver a alguien más llorar. Sentimos el impulso de no ver a esa persona llorar, o que tenemos que hacer algo lo más urgente para poderla consolar, o simplemente que se vaya y se encierre a llorar por sí sola. Esto genera un bloqueo que ya tenemos condicionado a evitar llorar también nosotros mismos. Cuando este tipo de bloqueos emocionales sucede a nivel cultural, nos lleva a colocarnos una máscara que utilizamos cuando interactuamos con los demás. Entonces el observador, que en este caso es la otra persona, interfiere en nuestra percepción emocional, en lo que nosotros comunicamos, en también lo que recibimos, solo por el hecho de estar ahí, solo por el hecho de interactuar. Y esto, cuando también nosotros nos ponemos una máscara, también lleva a la creación de una sombra que tratamos de evitar, que es generalmente lo que no queremos ver en nosotros mismos o lo que no queremos que los demás vean. Cuando viene una emoción que nosotros consideramos que es inaceptable o que tal vez nos puede generar un conflicto, el impulso natural es suprimirla, bloquearla, no verla. Y eso también interviene en nuestra percepción de la realidad, porque nos genera unos niveles de contención de ciertos elementos que no queremos que sean percibidos. La máscara se refiere a lo socialmente aceptado, mientras que la sombra es lo rechazado. Generalmente cuando se activa la sombra, el mismo sujeto acusa a la sociedad por su aparición, que por qué sucedió esto, yo hice esto.
que porque la sociedad es así yo me vi forzado a tener acciones egoístas, por ejemplo, tendiendo al lugar a negar la responsabilidad o reconocer que la sombra siempre había estado ahí, pero no se había manifestado públicamente. Por eso es importante reconocer nuestras emociones y nuestros impulsos más primitivos, lo que llevará al desarrollo de un cambio de conciencia. Si nos detenemos por un momento y observamos la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea, notaremos que tendemos a separarlo a forma de opuestos: arriba, abajo, caliente, frío, blanco, negro, malo, bueno. Y de igual forma interpretamos nuestro medio interno a forma de una máscara, de una sombra, lo aceptado, lo inaceptado. Eso se sabe desde hace miles de años y lo podemos apreciar en la iconografía que va desde los sumerios hasta el símbolo más famoso de esta dualidad, en mi opinión, que es el yin yang. Nada es totalmente bueno, nada es totalmente malo. ¿Hasta qué punto deja algo de ser caliente hasta que se convierte en frío? Pues no sabemos. La diferencia no existe si no hay alguien que lo determine, que es un observador. De ahí la frase: como es arriba, es abajo. El trabajo que se busca realizar en los diferentes corrientes de psicoterapia o en diferentes corrientes espirituales es la integración de los opuestos, de la máscara, de la sombra. No porque algo sea de una forma es inaceptable que lo demás sea de otra forma. Nos vamos descuadrando frente a un marco que nosotros mismos nos habíamos construido a partir de los preceptos que nos había dado la misma sociedad. Y eso nos permite trascender y poder sentir ese amor propio frente a toda la unidad que somos nosotros. Luchar contra un impulso que consideramos inaceptable simplemente no sirve. Genera defensas que nos generan sufrimiento. La lucha contra el yo fortalece al yo mismo. Las emociones generalmente son el primer atisbo de una situación que estamos buscando reprimir. A veces con mucho esfuerzo tal vez podemos llegar a suprimir el pensamiento, o mediante distracciones, mediante drogas, sexo, alcohol, trabajo, pero la emoción permanece. Y ahí es donde nos continúa generando ese sufrimiento. El ser humano que se ve agobiado por una emoción buscará llegar al estado de equilibrio a como dé lugar, utilizando las estrategias que tenga a su disposición, ya sea el placer, el victimismo, el sexo, el alcohol o las drogas. Pero al final notará que es un esfuerzo inútil, similar al de Sísifo cuando llevaba su piedra cuesta arriba solo para ver cómo ésta se caía otra vez, dando continuidad a un ciclo interminable de sufrimiento. Por eso, ahora que hemos ido ganando maestría con la observación del pensamiento, del cuerpo, de la respiración, ahora nos centraremos en un componente más escurridizo, que es el de las emociones. Para poder observar y contemplar las emociones, debemos observar cada uno de los efectos corporales uno a uno. Ya como hemos venido haciendo el recorrido con Vipassana, observando desde la respiración hasta nuestro cuerpo, hasta nuestro pensamiento, le vamos a adicionar cualquier cambio que suceda en nuestro cuerpo cuando se activa una emoción. Generalmente las emociones o vienen solas o vienen acompañadas por un pensamiento. Cuando viene un pensamiento y nos produce una emoción, nos concentramos en captar el instante cuando ésta inicia, notando los cambios corporales que la acompañan. Puede consistir, por ejemplo, en cambios de ritmo cardíaco, modificaciones en la profundidad o en la frecuencia respiratoria, movimientos o sensaciones del estómago o los intestinos, o cambios en la tensión muscular. Por ejemplo, cuando llega un pensamiento acompañado de miedo, podemos presentar un aumento de la frecuencia cardíaca. Podemos percibir sudoración en las manos, se nos eriza la piel y podemos presentar también un vacío en el estómago.
Durante el recorrido que vamos haciendo y sentimos el miedo, nos concentramos solo en la frecuencia cardíaca. Notamos cómo cambia, vemos cómo se acelera, cómo responde, cómo se siente. Esto sin atender a las causas o las consecuencias de esta sensación, sino nada más nos concentramos específicamente en la frecuencia cardíaca. Una vez que ya hemos reconocido la frecuencia cardíaca como tal y hemos fluido con ella, pasamos a la sudoración en las manos, luego a la piel de gallina, luego a la sensación a nivel del estómago. Y cada vez que logramos fluir con una, nos sentimos cómodos, nos sentimos cómodas, pasamos a la siguiente. Y cuando ya las repasamos todas, las que generaron un cambio en nuestra atención, podemos integrarlas todas en una observación unificada de la emoción. Y entre más lo vamos haciendo, más podemos ir ganando maestría en la fluidez emocional sin represión y una observación ecuánime de la emoción sin identificaciones. Nos permite limpiarnos emocionalmente y nos permite mantenernos emocionalmente unificados sin perder el centro durante los procesos emocionales, sean gratos o sean desagradables. Esto permite conocerte sin juicios y conocer las identificaciones o los sesgos que presentes. Mucha gente tiene la idea que la meditación consiste en dejar la mente en blanco, en no pensar, y en este caso, por ejemplo, de no sentir. Pero no se trata de suprimir las emociones, sino fluir con ellas y aceptarlas como parte de nosotros, porque el sufrimiento no viene de la emoción, viene de la reacción que tenemos con esa emoción, hacerla desaparecer a que no esté ahí. Cuando te das cuenta que no hay nada que controlar, te liberas. Un ejemplo de la aplicación en psicoterapia de estos conocimientos es la implementación del biofeedback. Es una técnica que se emplea para el control de las funciones fisiológicas mediante un sistema de retroalimentación con unos sensores para el monitoreo, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, de los electromiogramas para la tensión muscular, de la temperatura, del pH estomacal, el electroencefalograma y muchas otras cosas. Cuando ya vos podés observar los cambios palpables de tu pensamiento reflejados en parámetros medibles, te das cuenta de la maestría y el poder que tenés. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que también puedan asistir al video de práctica guiada con voz y al video de práctica sin voz para ya los que se sienten más confiados en el ejercicio y ya la voz, en vez de ser una ayuda, pasa a ser un estorbo. Nos vemos en el próximo video, que ya es el último del curso de meditación, donde vamos a integrar todos los componentes de la experiencia presente. Y ya después vamos a seguir con otro tipo de videos más educativos, tanto en la parte de la práctica meditativa, de la integración del presente, de la integración de ciertos conceptos importantes y también de conceptos de psiquiatría en general. Espero verlos y nos vemos pronto.